Me veo bien. Ay. Es muy guapo. Oiga, no alcanzo a ver, pero cuando salga aquí hay alguien, Sí. me dice para a ver si quien esté Ah, ok. nos ayuda a que se vea y se oiga bien. Pero ¿en dónde dice que hay alguien conectado? Aquí. Aquí creo debe de... Sí. Soy yo. Ah, ya. Ok, ok. Pues sí se ve bien. Sí, sí se oye bien. Va. Hasta el aire se escucha. Hasta los truenos. Bien, parece ser que ya. Bueno, pues seguimos con estas conferencias de pioneros del psicoanálisis. En esta ocasión, la tercera ya, nos acompaña una colega y amiga, Diana Rivera, que nos va a hablar del analista Sándor Ferenczi. Adelante. Ay, bueno, pues primero muchas gracias por estar aquí, y más como en este clima, ¿no? Bueno, bueno, pues me gustaría empezar agradeciendo que estén aquí presentes y pues también mencionar que voy a abordar ciertos aspectos biográficos de Sándor Ferenczi y posteriormente sus aportaciones teóricas y técnicas. Decidí hacerlo con esta estructura porque creo que muchos datos biográficos como que Sándor Ferenczi los usó como de su vida personal para como hacer todas sus aportaciones teóricas. Entonces, bueno, pues si alguien quiere participar o hacer un comentario, pues con confianza interrúmpanme. Igual pues voy a abordar como temas sobre abuso sexual infantil o sobre abusos hacia los niños. Entonces, pues si alguno se siente incómodo o preferiría no escuchar eso, pues con toda confianza párenme, porque pues, es un diálogo entre todos y para todos. Entonces, pues bueno, conforme a las costumbres de muchas familias judías, Alexander Frankel nació el 7 de julio de 1873 al norte de Hungría. Alexander significa el protector del hombre. Y bueno, esto me gustó mucho, ¿no? Porque creo que esto, o sea, el significado de su nombre se ve a lo largo de toda su obra, ¿no? O sea, con los aportes que hizo, la manera en cómo él trataba a sus pacientes. Pues no era de protección, ¿verdad? Pero sí tenía como esta sensibilidad, pues. Entonces, posteriormente cambiaría por su diminutivo Sándor y después Frankel por Ferenczi. Entonces, bueno, sus papás eran unos judíos polacos que emigraron a Hungría, posiblemente huyendo del antisemitismo. Entonces, bueno, él es el octavo de 12 hijos cuando su padre tenía 43 años y su mamá 33. Entonces, sus hermanos eran Henrik, Max, Sigmund, este era el hermano favorito, Ilona y María, y luego Jacobo, Gisela, y Gisela fue criada con él como si fueran gemelos porque se llevaban meses de diferencia. Entonces después de Sándor nació Maritza, Caroline, Vilma, ella murió antes de cumplir un año, el hermano menor Lajo y finalmente Sofía. Bueno, entonces sus padres fueron Baruch Frankel y Rosa Ebenschutz, propietarios de una de las librerías más importantes de Miskolc, que contribuyó significativamente a la vida intelectual de la ciudad mediante la distribución de literatura progresista y a través de una agencia que organizaba y promocionaba conciertos de artistas de renombre. Entonces, por los intereses culturales de su papá, Sándor se encontraba inmerso en un ambiente intelectualmente estimulante, siendo un alumno brillante en el colegio de su pueblo. Entonces, a sus 15 años murió su papá cuando él tenía 58, y esto deja una marca de por vida en Sándor que sí lo acompañaría por el resto de su vida. Entonces, por su parte, su madre, Rosa Ebenschutz, era una mujer muy activa, participaba en la política local y era presidenta de la Unión de las Mujeres Judías. Entonces, ella se hace cargo de la librería tras la muerte de su papá y tiene tanto éxito que logran abrir como otra sucursal en una ciudad vecina. Entonces, pues debido a esta exposición intelectual y cultural, Sándor pudo acercarse a grandes obras literarias que tuvieron en él una gran influencia. Pero a pesar de esta libertad de acceso en cuanto a libros y música se refiere, no lo era así en el terreno afectivo, pues los contactos físicos o conversaciones respecto a la sexualidad del cuerpo eran casi nulos. Entonces, bueno, en una cita textual de Sándor,
a una carta que le escribió a Grodeck en 1921. Grodeck era un médico alemán que, bueno, él me parece que él fue el fundador de la clínica psicosomática, ¿verdad? Entonces, él era médico y Freud siempre lo invitaba a que se formara como psicoanalista, pero así textualmente Freud decía que él decidía no serlo, pues, no ser psicoanalista. Entonces, pues Sándor y Grodeck se carteaban, tenían una gran amistad. Entonces, él escribe: según mi recuerdo, es seguro que de niño yo recibí de ella, o sea, su mamá, demasiado poco amor y demasiada severidad. Sentimentalismo y caricias eran desconocidas en nuestra familia, mientras que con mucho cuidado eran cultivados sentimientos como el respeto púdico hacia los padres. ¿Será esta una descripción de una estructura familiar del tipo como sí, en la cual la existencia de un componente de sobreadaptación coexiste con un otro de velada hipocresía en el que ocultar los malos hábitos fuera lo más importante? Entonces, bueno, cuando lo leí esto en la biografía, pues me explotó la cabeza, la verdad, porque, bueno, las personalidades como sí, es como lo que hoy se conoce como trastorno límite de la personalidad, estructuras limítrofes. Entonces, bueno, yo nunca me hubiera como imaginado, ¿no? Que lo que había vivido del niño le hubiera formado en él esta estructura, ¿no? Y además que esto sí se va comprobando a lo largo de su historia, porque, por ejemplo, Ferenc sí era muy conocido por su carácter excéntrico, también porque sus relaciones interpersonales eran de muy poca duración, y también eran así como muy turbulentas. Y también, respecto a Freud, pues él mostraba como cierta dependencia, porque cuando lo conoce, pues él ve en él como a este padre que se murió muy joven, ¿no? Entonces, pues esto a Freud como que, pues, no le gustaba, pues, o sea, él era como un poco frío, pero Ferenc sí siempre lo ve así como su máxima, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de esta estructura como sí, me parece también muy importante porque creo que, bueno, al menos a mi parecer, hace entender un poco más toda la teoría que expuso mucho después. Entonces, bueno, todo esto tendrá más sentido más adelante. Bueno, entonces el joven Sándor se desarrollará por dos vías. Por un lado, un excelente estudiante, tímido, nunca usando palabras obscenas, y por otro lado, un onanista secreto, explorador de juegos infantiles homosexuales, quien frecuenta escondidas prostitutas con dinero robado de los ingresos familiares. Bueno, de su infancia se conocen ciertos eventos de naturaleza traumática del tipo sexual, de juegos sexuales con cierta empleada, la que, bueno, y entre comillas, me permitió jugar con sus senos, pero luego apretó mi cabeza entre sus piernas, de modo que me asusté y sentí que me estaba sofocando. De intensas emociones rabiosas hacia una madre excesivamente fuerte, en contraste al débil padre amado, y un evento de seducción de parte de un niño de 6 años cuando él tenía alrededor de 5 años. Su pene era más grande. Él me sedujo permitiéndole meter su pene en mi boca. Yo recuerdo el sentimiento de asco que surgió fuertemente en mí. Temí que hubiese orinado en mi boca. No le permití hacerlo por segunda vez. Entonces, bueno, como les comento, la importancia de este recorrido biográfico junto con su entorno familiar no solo radica en su valor anecdótico, sino que permite vislumbrar la manera en que estas experiencias tempranas, como la ternura ausente o la autoridad ambigua, marcaron un estilo singular en el trabajo clínico y teórico que realizó a lo largo de su vida. Quizá estas vivencias le permitieron estar más atento a los matices del sufrimiento psíquico, el papel del analista y los límites mismos de la técnica freudiana. Entonces, pues bueno, ya después de que acabó la escuela, la preparatoria, él se muda a Viena a estudiar medicina y se licencia en 1894. Entonces, él decidió especializarse en neurología y psiquiatría a partir de los trabajos sobre hipnosis e histeria de la escuela francesa. Entonces, este fue como el primer acercamiento que tuvo a los trabajos de Freud y Breuer sobre la histeria. Y él comenzó a ejercer como médico en el Hospital Sant Rocus, atendiendo a prostitutas y pacientes con enfermedades venéreas. Y esto le impidió como seguir estudiando estos fenómenos psicológicos en la neuropsiquiatría. Entonces, bueno, sus actividades como médico no impidieron que experimentara con él mismo algunos ejercicios de asociación libre. Para este tiempo, pues ya eran medio famosillos los... ¿cómo se llama? Bueno,
esta técnica que tenía Carl Jung de la asociación de palabras. Entonces, Ferenczi se entera de eso y él experimenta consigo mismo haciendo esos ejercicios. Algo también que es muy curioso para mí es que a Ferenczi, cuando vivía en Miskolc, a él le gustaba ir como con los curanderos del pueblo, como con las brujas, y le gustaba que le leyeran las cartas. A él también le gustaba como esta parte de la telepatía, ¿no? Como el saber qué piensa el otro, o el qué va a suceder más adelante, ¿no? Bueno, esto es como, les digo, muy curioso. Entonces, bueno, durante este periodo inicia una serie de publicaciones conocidas como los escritos de Budapest. Bueno, dentro de los cuales destacan espiritismo, 2 errores de diagnóstico, conciencia y desarrollo, el amor en las ciencias, la homosexualidad femenina, encefalopatías saturninas, el valor terapéutico de la hipnosis, acerca de la neurastenia y estados sexuales intermedios, entre otros. Entonces, bueno, estos artículos él los hizo a raíz de sus trabajos con prostitutas y también con los más desfavorecidos, ¿no? Y también, bueno, son más de 50 artículos que se encuentran de estos escritos. Y asimismo consideraba que una relación basada en la cooperación médico-paciente era esencial para su curación, lo cual contradecía la visión general de la época, que consideraba la relación médico-paciente irrelevante y cuestionaba las expresiones de jerarquía y autoridad en la comunidad médica. Esta consideración personal ya anticipa lo que posteriormente propondrá en su técnica activa y que da testimonio de esto en su diario clínico, sin simpatía no hay curación. Entonces, es más o menos en este periodo cuando el editor, el que le publicó estos textos que mencioné, le pasa el texto de la interpretación de los sueños de Freud para que le haga el prólogo, pero a Ferenczi pues, le parece como un trabajo que no tenía importancia de ser leído, o sea, él no le importó. Y bueno, es hasta 1908, en un encuentro propiciado con Carl Jung. Es que Carl Jung fue a Budapest, entonces ahí se conocieron, ¿verdad? Y Ferenczi le decía a Jung que él quería como seguir trabajando o adentrarse en estas cuestiones psicoanalíticas. Y entonces lo que Ferenczi quería era que Jung como que lo adoptara, ¿no? Entonces Jung le dice, no es de mí de quien tienes que aprender, mejor ve con el maestro. Entonces ya pues Jung le habla a Freud sobre lo que está pasando en Budapest, y entonces esto fue en 1907 y el primer encuentro que tienen Freud y Ferenczi es hasta 1908. Entonces pues Freud lo invita a su casa, y como que a partir de aquí también está interesante porque pues Freud era como un poco receloso en cuanto a su espacio, a sus lugares. Entonces esto primero pues destapa como ciertos celos, ¿no? Porque incluso Freud invita a vacacionar a Ferenczi hasta por 3 semanas, viajan juntos, o sea, comienza una relación bastante estrecha que pues a muchos otros contemporáneos pues les parece un poco raro, ¿no? Entonces, bueno, esta amistad, que duraría 25 años, estuvo marcada por una diferencia de edad de 18 años, un dato que muchas veces se pasa por alto sin considerar el momento vital y la madurez que atravesaba cada uno. Entonces, bueno, pues para Freud, Ferenczi fue un colega, un amigo, un alumno, un analista y un paciente. En sus cartas llega a llamarlo querido amigo e incluso querido hijo. Entonces la intensidad de este vínculo despertó celos, especialmente en Ernest Jones. Ernest Jones era el biógrafo que Freud autorizó para que le hiciera su biografía. Entonces, bueno, Ernest Jones siempre aspiró a ocupar el lugar del hijo favorito en la vida de Freud, pero pues Freud no. Entonces, bueno, también Jones quería que Freud lo analizara, pero Freud le dijo, no, pues yo no te puedo analizar, pero te puede analizar Ferenczi, es muy bueno y tal. Pero el análisis de Jones no pudo, o sea, no llegó como a su término, pues, porque pues Jones sentía un intenso odio hacia él, ¿no? Y Ferenczi pues lo sabían, entonces pues no se podía como trabajar, pues. Entonces Jones, quien fue paciente de Ferenczi, se convertiría más tarde en un obstáculo para la difusión de su obra,
contribuyendo a su silenciamiento y tildándolo de psicótico por sus innovaciones técnicas. Entonces, pues bueno, ¿no? Llega el momento en el que Freud acepta como paciente a Ferenczi y creo que se veían 2 horas. Bueno, es que antes los análisis eran diarios, ¿no? Eran 6 o 7 veces a la semana, 1 hora, pero me parece que él lo veía 2 horas. Entonces, el primer momento de su análisis duró 3 meses, me parece, hasta que estalla la Primera Guerra Mundial y entonces, pues, le hablan a Ferenczi para que cumpla sus deberes como médico en la guerra. Entonces, esto a Ferenczi, pues, le dolió un poco porque él quería seguir con su análisis y mediante cartas le pide a Freud que sigan su análisis precisamente por cartas, ¿no? Entonces, bueno, eso también me parece un poco curioso porque es como otra vez, ¿no? Un análisis a distancia. Entonces, Freud lo intenta, sí lo intentó, pero pues no era el estilo de Freud, ¿verdad? A él no le gustaba analizar por cartas. Entonces él le dice, mira, no te voy a analizar, pero como parte de tu análisis tú vas a hacer trabajos, sí, pues publicaciones o textos de lo que estás haciendo como médico en la guerra. Entonces, bueno, los textos que hace referentes a la guerra son, pues es que todos me gustan, ¿verdad? Pero pues también son de mis favoritos porque, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, pero es un trabajo habla como, por ejemplo, cuando hay explosiones o cuando lanzan las bombas y los soldados salen volando. O sea, como el narcisismo de los soldados, o sea, como la personalidad, pues no es insignificante, ¿no? O sea, no vale nada lo que hicieron antes de estar frente o sea, en la guerra, en primera línea. Si una bomba los lanza por los aires y hasta los mutila, ¿no? Les quita partes de su cuerpo. Bueno, ese trabajo me gusta mucho, ¿no? Porque, o sea, como hasta en esos momentos de intensa angustia, ¿no? Supongo. Él tenía como esta sensibilidad para atender a los soldados. Bueno, entonces ya se acaba la guerra, Ferenczi regresa y retoman su análisis. Pero algo importante del análisis de Ferenczi es que, y bueno, pues pasan todos los análisis, ¿no? O sea, llega un momento en el que los pacientes empiezan a tener como sentimientos hostiles hacia el analista. Y algo muy chido de él es que él le reclamaba a Freud que él nunca le pudo interpretar su transferencia negativa. Entonces, pues Freud lo tiraba loco y le decía, no, pues perdóname, hijo, pero pues ya pasó, ¿verdad? Pero esto para Ferenczi era como muy importante, porque él sentía como que, bueno, no estoy segura de si sentía o no, pero pues ya estaban otras cuestiones en juego, ¿no? O sea, su relación tan cercana, eran como padre e hijo, o sea, entonces, y aparte de Freud, pues no le gustaba mucho, ¿no? Que lo contradijeran o que expresaran las transferencias negativas en él. Entonces, bueno, esta omisión de que Freud no le analizó su transferencia negativa marcaría un antes y un después en su clínica. Bueno, entonces, a partir de aquí voy a hablar sobre 3 textos que me parecen fundamentales para quizá entender la obra de Ferenczi. Bueno, al menos para mí. Entonces, estos textos van a ser la elasticidad de la técnica psicoanalítica, la confusión de lenguas, y voy a hablar un poco sobre su diario clínico. Bueno, entonces en esta primera parte de la elasticidad es que, bueno, mi interpretación de que Freud no le pudo interpretar la transferencia negativa fue que esta vivencia lo llevó a interrogar con más profundidad la relación entre paciente y analista. Que el paciente pueda expresar sus sentimientos hostiles hacia su analista pone en jaque el narcisismo de quien escucha. La figura del analista distante, que interpreta desde una supuesta neutralidad, puede convertirse, según Ferenczi, en un obstáculo, una reedición de la figura paterna autoritaria y sorda al sufrimiento infantil. O sea, como que Ferenczi se dio cuenta de que no servía de nada ser ser como una figura fría frente al paciente, porque justo eso, ¿no? O sea, el analista a veces encarna el lugar del abusador, del papá más lindo del mundo. Entonces, si no se lleva como adecuadamente estas figuras, pues se cae en esto, ¿no? O sea, como que se vuelve a repetir el trauma, pues. Entonces,
la clínica de Ferenczi se posiciona en abierta tensión con la ortodoxia técnica que para ese entonces comenzaba a consolidarse como modelo universal. Lo que él pone en cuestión no es únicamente un conjunto de reglas técnicas, sino el tipo de relación que el dispositivo analítico instituye entre quien escucha y quien habla. En este sentido, su crítica va más allá de lo clínico para volverse también una crítica ética y política. Mientras que el ideal freudiano de neutralidad exigía al analista una actitud de distancia emocional, Ferenczi comenzó a notar cómo este gesto podía tornarse mortificante, sobre todo para pacientes profundamente traumatizados. La neutralidad en esos casos no funcionaba como un encuadre sostenedor, sino como una redición de la indiferencia o la frialdad parental que tanto daño había producido en la infancia de estos sujetos. O sea, en otras palabras, el analista, desde su supuesta objetividad, podía convertirse, sin saberlo, en el representante de esa violencia que alguna vez había dejado al niño solo, asustado o indefenso. Entonces, por esto Ferenczi se atreve a formular algo que hoy pudiera resultar algo incómodo. Pues que el analista también puede dañar, ¿no? O sea, obviamente sin querer, pero esa es la importancia, ¿no? Como tener a la mano nuestras propias, pues quizá nuestras propias carencias, ¿no? En cuanto a este narcisismo de, yo soy el analista más perro y a mí lo que digas no me conmueve, al contrario, te lo regreso, o sea, como en esta posición, pues. Entonces, no por mala intención, sino por mantenerse en una posición técnica rígida, sostenida más por el narcisismo profesional que por la escucha real del sufrimiento del otro. Entonces, propone una revisión radical de la actitud analítica al afirmar que no hay nada más perjudicial para el análisis que una actitud de maestro de escuela o de médico autoritario. Entonces, Ferenczi no denuncia únicamente la violencia manifiesta, sino también la hipocresía de las instituciones. La hipocresía institucionalizada. Esa que se esconde tras gestos cuidadosamente profesionales que fingen interés, que simulan escucha, que repiten fórmulas interpretativas sin dejarse afectar por el paciente. En ese sentido, su crítica no solo apunta al cómo se interpreta, sino desde dónde se interpreta. Desde un lugar de poder incuestionable, desde la necesidad de mantener intacta la imagen del analista, desde la imposibilidad de ser conmovido por lo que el paciente trae. Entonces, pues, obviamente estas postulaciones tempranas, de alguna manera, pues, hacía temblar, ¿no? Toda la estructura teórica que ya venía, pues, que Freud instauró, ¿no? Por ejemplo, en sus consejos al médico en 1912, pues, sobre esta neutralidad técnica, como, pues, no te enamores de tus pacientes, no caigas, pero, pues, no sé, o sea, Ferenczi, por eso les digo, ¿no? O sea, a partir de su experiencia en el diván con Freud, él se atrevió a cuestionar algo que quizá muchos de su época también querían cuestionarlo, pero pues no se podía, ¿no? O sea, ya el psicoanálisis ya era así como un buen cimiento, ya tenía sus bases como para que vinieran a cuestionarlas, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, Ferenczi propone un principio simple y radical, la sinceridad del analista. Una sinceridad que no equivale a volcar emociones personales, sino a suspender la máscara profesional para dejar aparecer algo más vivo o más auténtico. Y él mismo escribe, la modestia del analista no es una actitud aprendida, sino más bien la expresión de la aceptación de los límites de nuestro saber. Entonces, pues bueno, esto me gusta, ¿no? Porque quizá los analistas a veces, pues nos escondemos, ¿no? Detrás de toda la teoría, de todo lo que sabemos, y eso, más que acercarnos, pues nos va alejando, ¿no? O sea, no nos permite escuchar, ¿no? Literalmente. Entonces, por esto me gusta, ¿no? La modestia del analista no es una actitud aprendida, sino más bien la expresión de la aceptación de los límites de nuestro saber. O sea, no tendríamos, ¿no? Porque incluso angustiarnos si no entendemos tal vez lo que el paciente nos dice o cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, en este gesto, Ferenczi se desmarca del psicoanálisis como una escuela de expertos y se acerca a una forma de práctica más próxima al cuidado mutuo, al contacto entre dos subjetividades asimétricas. Esto no es ingenuo ni improvisado, ¿no? Sino que implica un saber hacer con la transferencia, que no consiste en defenderse de ella,
sino en atravesarla sin aplastar al paciente ni erigirse en autoridad incuestionable. Entonces, en este marco, su crítica a la ortodoxia busca crear un espacio donde el sufrimiento no se interprete desde lejos, sino que pueda ser recibido y alojado por un analista dispuesto a implicarse con responsabilidad en el lazo transferencial. Entonces, en este punto ya podemos pensar por qué para Ferenczi la técnica no podía seguir existiendo como él lo hacía. Lo que él menciona tiene un gran peso. El analista, con su neutralidad, puede repetir una forma de violencia, y eso en pacientes con historias muy traumáticas no es neutro, sino es agresión o abandono. Entonces, bueno, algo que es también muy importante que publiqué ayer era el tipo de pacientes que él atendía, ¿no? O sea, él no atendía a los típicos neuróticos que llegaban con Freud, las típicas fobias y tal, ¿no? Sino que él atendía a pacientes con estructuras como sí, con estructuras limítrofes y también psicóticos. Nada más que en esa época, pues, este tipo de pacientes eran inanalizables, ¿no? De hecho, a Freud como que le aburría un poco, ¿no? Como atender psicóticos o limítrofes, ¿no? Entonces, por esto es que él se gana el apodo del analista de los casos difíciles, porque, pues, incluso desde otras partes de Europa, ¿no? Iban con él y lo buscaban. Entonces, esto es, o sea, a mí me parece importante porque de alguna manera podemos pensar que él adecuó la técnica a este tipo de pacientes. Obviamente no estoy diciendo que esta técnica, como esta sensibilidad, esta simpatía, este acercamiento, no se puede aplicar en tratamientos neuróticos, ¿verdad? Pero los pacientes que tienen este tipo de estructuras pues necesitan otro tipo de abordaje. Entonces, pues la neutralidad técnica y como todos estos consejos pues quedaban muy cortos para los traumas tan fuertes o tan densos que habían vivido este tipo de personas. Entonces, bueno, la técnica de neutralidad tenía que reinventarse. Entonces, bueno, en 1928 publica La elasticidad de la técnica psicoanalítica. Y bueno, voy a leerles textualmente, o bueno, ¿alguien quiere leer textualmente la cita tú? Sí. Es La elasticidad de la técnica psicoanalítica. ¿Dónde está en conjunto? No. Mira. Aquí expondrá. Aquí expondrá en primer lugar la importancia del análisis del analista, instaurando esto como la segunda regla fundamental. A partir de esto, él maneja el concepto de tacto, el cual consiste en saber por parte del analista. ¿Es eso? Ajá. Bueno, pues esto también era muy importante, ¿no? Porque, bueno, la primera regla fundamental era como decir todo lo que se te ocurra. Y esta él la instala. Porque, bueno, él en este texto también menciona algo que me parece muy chistoso, de que se nota, ¿no? Se nota cuando un analista no lleva a término su análisis. Porque pues son como analistas silvestres, pues que están analizando todo el tiempo, ¿no? En cambio, un analista que ya llevó a término su análisis, pues él puede disfrutar de la vida como cualquier otro hombre, solo es analista frente a sus pacientes y no anda así como interpretando el comercial de Soriana o estas cosas que salen en Facebook, ¿no? De que interpretan películas y así. El de YouTube, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ah, sí. El que funaron, Amiga el padre, ándale. Y bueno, pues él, o sea, les digo, ¿no? Como que también actualmente hay como esta discusión, ¿no? De si es necesario el análisis del analista. Y pues no, o sea, yo considero que sí. Pero pues no sé, o sea, no sé ni siquiera por qué está discusión, ¿no? O sea, sí, pues sí es una de las reglas, ¿no? Tampoco sonando así como muy estricta y hay que llevar todo así, pero pues de alguna manera ayuda, ¿no? Ayuda primero a conocerse uno mismo y a partir de ahí ya, pues, como con los demás, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto él maneja el concepto de tacto, el cual consiste en saber por parte del analista en qué momento del tratamiento se le comunica algo al analizado.
¿Cuándo puede estimarse que el material proporcionado es suficiente para sacar conclusiones? ¿En qué forma debe ser presentada la comunicación? ¿Cómo puede responderse a una reacción inesperada o desconcertante del paciente? ¿Cuándo debe uno callarse y esperar otras asociaciones? ¿Y en qué momento el silencio es una tortura inútil para el paciente? En conjunto, todas estas medidas de precaución ejercen sobre el análisis una impresión de bondad, aunque las razones de esta sensibilidad provengan puramente de raíces intelectuales. Sin embargo, he de justificar a continuación, en cierto sentido, esta impresión del paciente. No existe ninguna diferencia de naturaleza entre el tacto que se nos exige y la obligación moral de no hacer al otro lo que, en circunstancias parecidas, no quisiera uno recibir de los demás. Ejercer esta especie de bondad solo significa un aspecto de la comprensión analítica. Antes de que el médico se decida a hacer una comunicación, debe retirar por un momento su libido del paciente y sopesar fríamente la situación. En ningún caso debe dejarse guiar solamente por sus sentimientos. O sea, como, por ejemplo, estos analistas que a veces tienen así como interpretaciones como muy creativas, muy padres, pero no hacen sentido en la historia del paciente, ¿no? Porque, o sea, eso que no, y a eso se refiere con retirar su libido del paciente. Porque también es como que en ocasiones los analistas usan a sus pacientes como para decir, yo soy el más chingón y el más fregón y yo lo puedo todo, ¿no? Pero justo a esto se refiere, ¿no? Con el tacto, o sea, hay que saber si, por ejemplo, ya está listo para recibir como cierta interpretación, o si todavía falta más construcciones, o si sería como muy aventurado, incluso si pudiera como hacerlo sentir mal, pero no en el sentido de, me hizo sentir mal, sino que quizá puede abrir otras cosas que a lo mejor el analista ni está preparado, ¿verdad? Para soportar, pues. Entonces, bueno, cualquier paciente, sin excepción, capta las mejores particularidades del comportamiento, de la apariencia externa, de la forma de hablar del médico, pero nadie se atreve, sin envalentonarse previamente, a decírnoslo a la cara, aunque con ello se falte gravemente a la regla fundamental del análisis. No nos queda, pues, otro remedio que adivinar cada vez, sobre la base del contexto asociativo del momento, cuando al estornudar o sonarnos estrepitosamente, hemos golpeado al paciente en sus sentimientos estéticos, o cuando le molestamos con nuestra forma de mirar, o cuando desearía comparar nuestra estatura con la de los demás mucho más imponentes. He tratado en muchas ocasiones de demostrar que el analista debe prestarse en la curación, a menudo durante varias semanas, al papel de balancín sobre el que el paciente proyecte sus afectos de desagrado. Si no solo no nos protegemos, sino que nos entregamos, no solo no nos protegemos, sino que nos entregamos a ellos en cualquier ocasión. Aunque el paciente sea tímido, recogeremos antes o después la merecida recompensa a nuestra paciencia en forma de una nación de transferencia positiva. O sea, como que lo que quiere decir es como que el analista se tiene que prestar así como un pizarrón en blanco, ¿no? Como un lienzo en blanco. Entonces el paciente, pues, como dicen, ¿no? Que sea por timidez o por vergüenza, pues no se anima a confrontarlo, ¿no? Precisamente decirle, no, esto no me gusta, no estoy de acuerdo. Y esto, como les digo, ¿no? O sea, por un lado, pues, o sea, aumenta como el narcisismo del analista, ¿no? Ay, qué perro, yo soy el mejor, ¿verdad? Pero el papel de Valencín es precisamente eso, ¿no? O sea, poder propiciar que se sientan como en suficiente confianza para que ellos digan, ¿no? O sea, la neta siento que no me estás escuchando, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿cómo aguantar estos embates, pues? Entonces, bueno, por eso dice esta parte de no hay que protegernos, ¿no? O sea, al final del día no es hacia la persona, ¿no? Sino al analista, porque el analista precisamente, pues, viene a representar ese padre autoritario, esa mamá que nunca peló a los hijos, o ese papá tan quizá devaluado por la mamá. Entonces, bueno, toda muestra de desprecio o de sentimiento vejatorio por parte del médico prolonga la duración del periodo de resistencia. Pero si el médico no se defiende, no puede dejar de reconocer, aunque sea con reticencia, los sentimientos amistosos ocultos tras su actitud ofensiva, lo que le permitirá tal vez penetrar más a fondo en el material latente
en particular en las situaciones infantiles en que la base de determinados rasgos de carácter maliciosos ha sido planteada en general por educadores incomprensivos. No hay nada más perjudicial para el análisis que una actitud de maestro de escuela o de médico autoritario. La modestia del analista no es una actitud aprendida, sino más bien la expresión de la aceptación de los límites de nuestro saber. La posición analítica no exige del médico solo el control riguroso de su propio narcisismo, sino también la vigilancia extrema de las reacciones afectivas. Si antes se estimaba que un grado excesivo de antipatía podía constituir una contraindicación para el desarrollo de una cura analítica, tenemos que excluir, tras una mejor comprensión de las circunstancias, tal contraindicación y esperar por parte de un analista analizado que el conocimiento y el control de sí mismo sean lo suficientemente fuertes para no claudicar ante las idiosincrasias. En efecto, estos rasgos antipáticos son, en la mayoría de los casos, simples fachadas que disimulan otros rasgos de carácter. Si el psicoanalista cede, equivale a dejarse dominar por el paciente. Dejarse dominar es a menudo el objetivo inconsciente de un comportamiento intolerable. El saber nos permite considerar a la persona más desagradable como un paciente con necesidad de ser curado y, en cuanto tal, digno de nuestra simpatía. Poner en práctica esta humildad superior a la cristiana forma parte de las tareas más difíciles de la práctica psicoanalítica. Si llegamos a ella, la corrección podrá triunfar incluso en los casos desesperados. Debo señalar una vez más que solo una verdadera disposición para sentir con puede ayudarnos. Los pacientes perspicaces desenmascararán rápidamente cualquier pose prefabricada. Y bueno, ¿qué piensan de esto? ¿Qué se les ocurre? Bueno, yo creo que fue muy valiente, de alguna manera. Pues les digo, ¿no? Que él pudiera poner el dedo en la llaga, ¿no? O sea, de ese tiempo y quizá actualmente. Justo por estos comportamientos, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, una vez escuché un caso de una persona que fue con su analista y luego le dice, es que tú tienes un exceso de goce. ¿Qué es eso, no? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es un exceso de goce, no? O sea, quizás esto lo dijo a lo mejor ocultándose detrás de la teoría, porque para empezar al paciente qué le importa si tiene exceso de goce o no, para empezar, ¿no? Y luego qué es eso, quizás ni le interesa, ¿no? La teoría, pero cómo vienen como quizás estos psicoanalistas, ¿no? Quizás temerosos, quizás inseguros, pues que no se dejan como empapar, ¿no? De esa transferencia, de este sufrimiento. Entonces, bueno, ahora voy a pasar al segundo texto. Este se llama La confusión de lenguas entre los adultos y el niño. El lenguaje de la ternura y de la pasión. Bueno, este es el que les decía que habla sobre el abuso sexual. Entonces, si se sienten incómodos o si prefieren que no lo aborde, pues díganme con toda confianza. Bueno, entonces, desde 1928 hasta 1931, Freud y Ferenczi se fueron distanciando pues por la agenda de cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo, Ferenczi viajaba con frecuencia a Estados Unidos, dictaba conferencias en la Sociedad Húngara de Psicoanálisis y seguía viendo pacientes, ¿no? Entonces Freud pues lo resentía, ¿no? Lo resentía y hay una carta en donde como que muestra su resentimiento porque Ferenczi acababa de regresar de América, bueno, de Norteamérica, pues. Y como que le dice algo así como que, o sea, tiene 2 semanas acá y no ha venido a saludarme. ¿Qué trae? Bueno, entonces, para este año, para 1931, Freud ya tenía 74 años y Ferenczi 57. Entonces ambos atravesaban graves afecciones físicas. Y frente a la inminencia de su propia muerte, Freud le propuso a Ferenczi que asumiera la presidencia de la IPA en caso de su fallecimiento. ¿Qué es eso? La IPA es la Asociación de Psicoanálisis Internacional. Y bueno, esta no fue la única propuesta que le hizo. Bueno, también pasados los años, me parece que 1 o 2 años antes de su muerte, lo intentaban convencer, ¿no? De que él siguiera con la IPA, pero él siempre rechazó este puesto, pues.
Entonces, fue entonces, en 1932, cuando Ferenczi le muestra uno de sus trabajos más importantes y mi favorito, la confusión de lenguas entre los adultos y el niño. Entonces, este texto no recibió la aprobación de Freud, quien expresó su desacuerdo con las ideas que ahí se desarrollaban. Es que lo que pasaba era que, bueno, básicamente en este texto, a partir de las historias que sus pacientes le iban contando a Ferenczi, él se dio cuenta que pues vivieron abusos sexuales muy, muy fuertes, ¿no? Entonces él les cree, o sea, esa es la diferencia, pues. Él les cree y empieza como a hacer este texto, y cuando se lo presenta a Freud, pues a Freud le molestó porque él sentía que había como una regresión en la teoría, porque él años atrás él había propuesto su teoría de la seducción. No, perdón. Sí, bueno, o sea, en su tiempo también Freud analizó a sus pacientes y muchas les contaban que habían sufrido violaciones y tal, pero pues como que Freud dijo, no, pues no puede ser tanto, ¿verdad? Como que todas. Entonces, él se dio cuenta que más bien eran como fantasías de seducción. Entonces, que, bueno, esto como que lo toma como quizá como base, pues como para hacer la teoría del complejo de Edipo. Entonces, por eso Freud pensaba que era como una regresión en la teoría, porque pues ya el complejo de Edipo era un chorizo muy grande para la... Y aparte, Freud lo puso como universal, ¿no? Y pues quién sabe, ¿verdad? Quién sabe. Entonces eso, pues les digo, ¿no? Esto le molestó mucho a Freud porque Freud no quería que él creyera literalmente las historias, sino que interpretara que había fantasías de seducción. Ay, perdón, le moví. Ok. Entonces, bueno, Ferenczi, desde una escucha mucho más cercana al sufrimiento infantil, decidió creer en el relato de sus pacientes, ya que muchas de las escenas que relataban no eran fantasías, sino recuerdos de experiencias traumáticas reales ocurridas en la infancia. Entonces, bueno, esto le dolió mucho a Ferenczi, porque pues para Ferenczi, les digo, ¿no? Freud era su papá. De hecho, Ferenczi veía en él también como... o sea, como este complejo materno. Ferenczi esperaba que Freud le solapara todo lo que le había solapado, incluido este texto. Pero pues no, o sea, este era como... pues ya, ¿no? El colmo. Bueno, por ejemplo, a lo que me refiero de que le solapaba... no le solapaba, ¿verdad? Pero... bueno, este fue uno de los momentos más dolorosos para Ferenczi, que no lo apoyara. Y también él conoció a una mujer que se llamaba Gisela Palos. Entonces ella era su paciente. Entonces ella estuvo con Ferenczi, no recuerdo cuánto tiempo, pero se enamoró de ella. Entonces pues él sufría, ¿verdad? Porque era su paciente y era su amor imposible. Entonces él le pidió a Freud que la analice. Y pues Freud no quería, ¿verdad? Pero bueno, la analiza y entonces llega la hija de Gisela a análisis con Ferenczi y también se enamora de ella. Entonces, bueno, aquí el punto más denso quizá es que bueno, así como lo relatan en las cartas, es que la hija de Gisela estaba recostada sobre el diván y Ferenczi estaba escuchándola. Entonces, en un momento Ferenczi se levanta y le da un beso. Entonces, pues, obviamente Freud se enteró de esto, ¿verdad? Y a Freud no le gustaba, o sea, por eso les digo, no la solapaba. No le gustaba, pero él decía que mejor continuara su relación con Gisela Palos, porque aparte, pues, Gisela era de varo, pues. No, entonces, no, pues, si tenía varo... es que si tenía varo, pues, obviamente podía hacer que ella donara la causa, ¿no? A que siguiera las investigaciones en psicoanálisis. Eso también es curioso porque, pues mientras Freud y todos andaban así con los altos mandos de las monarquías y así, consiguiendo dinero para como seguir en las investigaciones, pues esto a Freud le valía, ¿no? O sea, él seguía viendo prostitutas, o sea, bueno, atendiéndolas, pues, ¿no? Prostitutas, él luchaba mucho por los derechos de los homosexuales, él luchaba para que, sí, para que, o sea, para que dejaran de ver a la homosexualidad como una enfermedad, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, era el negrito en el arroz, ¿no? O sea, mientras unos querían varo, pues él seguía como con su... pues con su sensatez, ¿no? De él. Bueno, entonces, a pesar de este desacuerdo,
el texto fue presentado públicamente en el 12º Congreso Internacional de Psicoanálisis. Fue en Wiesbaden en septiembre de 1932. Entonces, bueno, esta fue la última vez que Ferenczi participó en un congreso y el trabajo sería publicado en 1933. Entonces, bueno, en este texto Ferenczi ofrece una lectura profundamente sensible sobre el abuso infantil. No niega la existencia de las fantasías sexuales en los niños, pero advierte que la teoría freudiana no alcanza para nombrar la violencia real que muchos de ellos sufrieron. Entonces, básicamente el texto dice que el trauma se produce cuando la ternura de los niños es irrumpida por la sexualidad pasional de los adultos. O sea, los adultos sexualizan los gestos de ternura de los niños. Entonces, esta es la confusión de lenguas. Entonces, bueno, de una forma muy resumida, este texto lo dividí en 4 partes como para explicarlo. El primero es el comportamiento del analista en la transferencia. Bueno, es que siento que voy a repetir un poco, pero, por ejemplo, Ferenczi se dio cuenta que, como lo que decíamos anteriormente, ¿no? O sea, el analista puede reproducir estas violencias en cuanto es muy autoritario con el paciente. Y él se dio cuenta que él mismo ejercía esta violencia cuando él, años atrás, en su técnica activa, una de sus técnicas, por así decirlo, era como dar ciertas órdenes a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, si estaban así como con la pierna, él les decía, deja de hacerlo. Y esto producía como cierta angustia y entonces producía más material para el análisis, o sea, no era nada más como por su capricho. O, por ejemplo, a algunos les decía, pues, deja de masturbarte para ir por una semana y a lo mejor puedes recuperar tu vida sexual con tu esposa y tal. Entonces, o sea, él era como muy autoritario en ese sentido, ¿no? Pero él se daba cuenta que muchos de sus pacientes, pues, le hacían caso, así como, sí, está bien. Pero eso a él como que le movía, ¿no? O sea, él decía, pues, ¿por qué me hacen caso? Y entonces él se dio cuenta que le hacían caso quizá como por este temor, ¿no? Para empezar, o sea, él es el analista que sabe, él me va a curar, o él es el papá que también lo sabe todo, y cómo voy a cuestionar a mi papá, ¿no? Entonces él se da cuenta de eso y a partir de ahí como que también hace esta sensibilidad, ¿no? De ver que el analista repite en la transferencia el trauma original del paciente. Al invalidar sus emociones, reducir todo a resistencias o actuar desde una postura autoritaria, se reproduce la figura del adulto abusivo. El propio Ferenczi reconoce que en su época más rígida con la técnica activa había caído en esta trampa. Daba órdenes, imponía privaciones, sin dimensionar cómo estos podían reactivar el sometimiento vivido por sus pacientes. En la transferencia, el analista encarna al adulto que sabe y si no se vuelve consciente de eso, corre el riesgo de reforzar el silencio y la obediencia del niño herido. Entonces, bueno, el segundo momento es el momento del abuso, que es la confusión de lenguas. Entonces, bueno, así como que básicamente, rápidamente, pues los niños tienen juegos pues tiernos, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños juegan a que son los doctores y van a curar al papá porque está enfermo, que son los maestros o los enfermeros, pues hay como ciertos componentes sexuales quizá, pero siempre van a ser tiernos por parte de los niños, ¿no? O sea, los niños no entenderían lo que implica pues alguna sexualidad adulta. Entonces el problema está en cuando están con adultos perturbados o que están bajo influencias como de sustancias tóxicas o así. Y los adultos transgreden, ¿no? Entonces ese lenguaje de la ternura se ve irrumpido por el lenguaje de la pasión. Entonces es aquí donde se produce el abuso sexual. El niño no sabe lo que implica seducir, simplemente expresa ternura. Pero el adulto profundamente perturbado lo interpreta como deseo. Esa es la verdadera confusión de lenguas. La ternura se encuentra con la sexualidad y el niño queda invadido por afectos que no puede comprender. Y aquí introduce un término que me gusta mucho, la identificación con el agresor. Esto es básicamente que como el niño no puede ni defenderse ni huir, o sea, no tiene los recursos para decir ya basta, el niño aprende a detectar las necesidades del abusador, se adapta a ellas y se somete a ellas como forma de sobrevivir, ¿no? O sea,
me gusta porque es denso, ¿no? O sea, incluso pues a veces bueno, quizá va a sonar muy fuerte, ¿no? Pero a veces los niños pues buscan, ¿no? Propician otra vez los abusos. Pero es precisamente por eso, ¿no? O sea, no tienen forma de defenderse y es en esta identificación con el agresor, pues. Y el tercer momento es cuando, por ejemplo, los niños expresan por lo que están pasando, el abuso, y hay adultos que no les creen o que al contrario pues reaccionan de manera muy violenta, ¿no? Y los golpean, los amenazan, les dicen que pues que eso no es verdad, que cómo puede ser posible, y eso es lo que pues también lo que más traumatiza al niño, ¿no? Que nadie le cree. Entonces pues, ¿qué pasa, no? O sea, como que todo ese afecto queda, pues, libre. O sea, por un lado es abusado y por otro nadie le cree. Entonces, pues, queda solo, ¿no? Queda como a la deriva. Y, bueno, algo más devastador que el abuso es lo que sucede cuando el niño busca ayuda y no la encuentra. Al contrario de lo que pasó, puede recibir golpes, burlas o amenazas. En lugar de consuelo, encuentra rechazo. La herida se duplica. El niño ya no solo fue invadido en su cuerpo, sino ahora también en su palabra. Y así muchas veces se silencia para siempre. Y el último, que es la invasión emocional desde el otro extremo, el niño como confidente del adulto. Entonces aquí Ferenczi también pues marca una forma de abuso más sutil, que es cuando los adultos usan a los niños como confidentes, que les cuentan cosas que no tendrían que saber, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, como esas mamás que usan a los niños así como sus espositos, ¿no? Que las señoras ya no pelan al marido, pero ahora el niño toma ese lugar, ¿no? Y pues eso también es muy abusivo porque pues, está invadiendo, ¿no? Bueno, les hablan de problemas que no pueden procesar, los cargan con preocupaciones que no les corresponden. El niño, sin herramientas para metabolizar esas angustias, queda nuevamente invadido, esta vez no por una sexualidad explícita, sino por una angustia desbordante y sin palabras. Entonces, pues bueno, ¿no? Esto fue lo que hizo temblar a Freud, ¿no? Que cómo era posible, ¿no? Que hubiera tantos abusos sexuales. Pero en el texto también Ferenczi dice que sí había que creerles, porque también llegaba pues la otra parte contando que había abusado, o que tenía conocidas, que vivía una vida marital con niños de 9 o 10 años. O sea, pues sí pasaba, pues. Y bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Bueno, es que estuvo un poco fuerte. Está fuerte. Bueno, voy a continuar. Sin simpatía no hay curación. Este es el último texto. Es el diario clínico de Ferenczi. Bueno, en sus últimos meses de vida, entre 1932 y 1933, escribe uno de los textos más importantes de su vida, el diario clínico. Bueno, él estaba enfermo de anemia perniciosa y también tenía otros problemas físicos. Entonces él regresó a Budapest a dedicarse por completo a la atención de sus pacientes, pero pues aquí también se sentía un poco solo, porque pues ya como que todo pasaba en Viena, todo pasaba en otro lado donde él no estaba. Entonces él también, bueno, y luego aparte empezaba como esto de la guerra, por ejemplo, ya había más restricciones. A veces como que las reuniones que tenían los psicoanalistas tenían que ser supervisadas, pero pues por la naturaleza no podían ser supervisadas, ¿no? Entonces, bueno, cuando regresa a Budapest y se dedica a atender pacientes, esto le permitió experimentar aún más con la técnica psicoanalítica. Algo que se le adjudican estas contribuciones es que en este periodo, bueno, estos experimentos no pudieron como ser comprobados con otras poblaciones, porque pues les digo, no, él veía nada más a este tipo de pacientes y era un número muy reducido, entonces como que no podía someterse a este rigor científico de hacerlas universales, pues. Bueno, este diario fue un ejercicio personal en donde explora a profundidad la experiencia del análisis mutuo, entre otras técnicas.
la cual rompía con la asimetría tradicional. Esto no lo hizo para nivelar la relación, sino para que también él pudiera darse cuenta de pues de lo que sus pacientes le hacían sentir y que él se guardaba. Entonces, bueno, también uno de los textos que publiqué en Facebook era sobre esto del análisis mutuo. El análisis mutuo no lo descubrió Ferenczi. Bueno, por lo que leí, ya lo practicaba Carl Jung. Entonces, Ferenczi lo conoció porque conoció a un paciente de Jung que le contaba sobre estas técnicas. Entonces, pues a Ferenczi le parecía como muy innovador, ¿no? Y bueno, él tenía una paciente que se llama RN. Bueno, y algo que también me parecía muy curioso, o sea, bueno, ese es el nombre en el diario, ¿verdad? En la vida creo que se llamaba Elizabeth, no me acuerdo. Pero bueno, algo curioso es que ella era una paciente norteamericana, entonces, bueno, a mí me parece que el contexto era muy importante porque pues ellos vivían como en una monarquía, ¿no? El rey y la reina, entonces ella venía como en este contexto más democrático y ya podemos votar. Bueno, creo que no podían votar en ese tiempo, pero bueno, o sea, había presidentes, pues era otro tipo de política. Entonces, en las biografías que leí decía que eso también influyó mucho en Ferenczi para como aplicarlo, ¿no? De alguna manera en su clínica, o sea, en lugar de ser el monarca o el analista, el que tiene toda la razón, pues igual el paciente podía contribuir, ¿no? Y hacer así como, pues estos movimientos. Entonces, él la analizó por un tiempo, pero, o sea, llegó un momento en el que él se aburrió de ella, él se quedaba dormido en sus sesiones, le parecía muy aburrido atenderla. Entonces, ella, pues estaban, pues en un estancamiento, ¿no? Entonces ella también tenía formación psicoanalítica y ella le propone, oye, ¿por qué no mejor yo te analizo a ti? Entonces esto a Ferenczi pues le pareció muy osado, ¿verdad? Dijo, no, pues ¿cómo? Entonces él se tardó un año en decidir, ¿no? En aceptar esa propuesta. Entonces el tratamiento se estancó otro año más, ¿no? Y ya cuando se deja analizar por ella, Ferenczi le dice, bueno, es que te voy a revelar algo que quizá va a sonar muy fuerte, pero yo la verdad no me comprometía en tu análisis porque sentía que todo lo que habías vivido era tan angustiante que sentía que si te hacía una interpretación o si te decía algo, cualquier cosa, ¿verdad? Tú tuvieras el riesgo de suicidarte o de atentar contra tu vida. Entonces, cuando ella escucha esto, pues causó en ella un gran alivio, ¿no? Y entonces ella dijo, mira, pues si mi papá hubiera hecho lo que tú estás haciendo, o sea, tener esta sinceridad conmigo, quizá no hubiera tenido tantos intentos de suicidio en su vida, porque pues ella era hija de una mamá como muy violenta con ella y con el papá. Entonces, pues como les digo, ¿no? Eran historias de abusos, pues fuertes, pues no cualquier cosa. Entonces ya, pues Ferenczi... obviamente en algunos casos sí tuvieron éxito la mutualidad, también en muchos otros fue un rotundo fracaso porque Ferenczi acababa muy cansado, acababa muy enojado, él no entendía por qué no, pero pues era precisamente por esto, ¿no? O sea, era la transferencia de su paciente, ahora analista se la pasaba él. Y entonces ya que ella lo analizó, pues ahí también él se dio cuenta de que él la odiaba, porque él pensaba que el análisis se había estancado porque ella lo odiaba a él. Pero ya que ella lo analiza, se da cuenta que no, o sea, él la odiaba. Él la odiaba porque ella le recordaba a su madre y le recordaba otras relaciones, ¿no? que tenía. Entonces, pues aquí vemos, ¿no? O sea, como la resistencia era del analista, no de ella. Y pues bueno, ¿no? Así hizo como más experimentos. Por ejemplo, bueno, a mí el de la mutualidad me parece muy osado, pero muy interesante. Y yo siento que no lo hacemos así, ¿verdad? Pero pues de alguna manera sí se hace así, ¿no? Por ejemplo, en esta sinceridad de comunicarle al paciente, oye, es que siento que no estamos avanzando, quizá porque tú piensas esto sobre mí. Y en ese sentido también está como divertido, ¿no? Porque, bueno, divertido, interesante, pues.
porque quizá como para llegar a leerle la mente a los pacientes, por decirlo de una manera muy burda, pues se necesita precisamente de esto, ¿no? De esta simpatía, de sentir con el otro. O sea, yo siento que en los análisis llega un momento en el que no es que le leas la mente, pero uno tiene esta capacidad de poner en palabras lo que los pacientes no pueden, ¿no? Y en ese sentido me parece como, pues un poco lindo, ¿no? Porque, pues, pones palabras en lo que el otro no puede, ¿no? Y eso no significa que saliendo se van a ir a tomar unas chelas o así como más íntimo, ¿no? El vínculo, sino, o sea, esa intimidad en el dispositivo, pues, ¿no? En el consultorio. Y bueno, pues entonces él también deja ver su propia conflictiva emocional, pues se muestra inseguro, o sea, en el diario, angustiado por la falta de apoyo de Freud y conmovido por el sufrimiento de sus pacientes y cada vez más convencido de que el psicoanálisis tenía que cambiar para seguir teniendo un sentido clínico y humano. Entonces, bueno, como vieron en Facebook, yo hice bueno, creo que no la puse, no me acuerdo, pero el porqué de simpatía y no empatía, ¿no? Entonces, Ferenczi afirmaba que la cura psicoanalítica no es posible sin una implicación emocional genuina del analista. La simpatía que él menciona es la capacidad de sentir con el otro, de dejarse tocar y acompañar desde una sensibilidad profunda y respetuosa. Entonces, el analista no debía ser una figura autoritaria ni un intérprete omnisciente, sino una presencia confiable que pudiera sostener lo que el paciente no puede sostener en los momentos de angustia muy intensas. Entonces, pues bueno, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero en la empatía no existe esta subjetividad, ¿no? O sea, la empatía permite captar el mundo interno de los otros, pero uno no se identifica con ese sufrimiento, ¿no? Entonces, por otro lado, la simpatía se relaciona más con una participación afectiva directa. Implica no solo comprender lo que el otro siente, sino sentir con el otro, incluso conmovido por el sufrimiento. No se trata de perder la posición analítica, sino de implicarse desde la sensibilidad. Y entonces, bueno, aquí también hubo un problema de traducción, porque, bueno, el diario y sus otros textos, bueno, pero especialmente lo tradujo Michael Balint. Él era su analizado y su discípulo. Entonces, como él era inglés, él tradujo indiscriminadamente simpatía y empatía, o sea, cambiaba los términos. Y pues, obviamente esto le restaba como la profundidad, ¿no? de este texto. Entonces, creo que eso no lo puse en Facebook, pero es que se escriben un poco similar. Por ejemplo, empatía se escribe Einfühlung. Bueno, no tanto, ¿verdad? Y simpatía es Mitgefühl. Entonces, pues bueno, les digo, ese fue un error de traducción de Michael Balint, pero en la edición en español sí se respetó simpatía. Entonces, pues bueno, Ferenczi escribe su diario por unos cuantos meses, pero él estaba enfermo de anemia perniciosa, entonces él deja de escribir su diario clínico el 2 de octubre de este año y continúa con sus pacientes hasta el fin de año. Y bueno, esto es entre comillas. Su condición empeora en el año nuevo y tiene dificultades para caminar y respirar. En febrero se retira a su lecho y lentamente pierde el uso de sus extremidades. A las 2:30 del lunes 22 de mayo de 1933 muere repentinamente de una parálisis del sistema respiratorio ocasionado por la anemia. Es enterrado el 24 de mayo en el cementerio judío Farkasred en Budapest. Y pues bueno, así termina su vida y de alguna manera su legado, porque desde Confusión de Lenguas, pues Ernest Jones ya venía diciendo, ¿no? O sea, él lo tildaba de psicótico con tendencias psicópatas. Sí, ¿verdad? Psicópatas. Ajá. Entonces, pues obviamente esto aumentaba el recelo, ¿no? De todos, o sea, pues para todos era un loco, ¿no? O sea, no valía la pena leerle, ¿no? Y ya fue hasta 1960 que, bueno, es que su viuda, Gisela Palos... Ah, sí se casó. Sí, es que no les conté que
otro que... Un dolor muy grande para Ferenczi fue que el día de su boda con Gisela Pal se murió el ex esposo de... Y pues se murió Freud. no, se murió el ex esposo de Gisela Palos y pues ella estaba muy triste, ¿verdad? Y era el día de su boda. Pero bueno, pues sí se casaron. y le dijeron que guardara sus escritos y hasta 1960 fue que los rescataron y los empezaron a traducir. Pero pues les digo, ¿no? O sea, fue también como cuestiones políticas porque... Pues por los celos de Ernest Jones no se publicaron, era un loco, o sea, incluso en un texto que tiene con otro novelista que se llama Otto Rank, le advirtieron a Freud, no los dejes publicarlo porque están locos, o sea, y realmente tenía como unas propuestas muy interesantes, o sea, muy interesantes que son mucho más actuales que todos los textos de aquellos, ¿no? Y entonces, pues por celos, por enojos, por odio y por envidia, pues no fue posible conocer a Ferenczi hasta recientemente que se están como traduciendo sus obras y como todos sus trabajos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue todo de mi parte, espero que me hayan entendido y que les haya gustado. Y pues no sé si alguien quiera comentar algo. No. No sé. ¿No hay comentarios? Ay, ¿qué dice? No hay comentarios. Ya, ¿Qué? Ay, pues ya. Bueno, Bueno, pues muchas gracias a todos los que están viéndonos en Instagram. Pues, bueno, pues gracias por asistir. ¿Y ya le cierro? porfa, ¿Y cómo le cierro? ¿Nada más en la tacha? dejen la X, o no sé, Ay, no. Muchas gracias. No conocía estas propuestas de Ferenczi. Saludos. Ay, saludos. Pero no sé quién eres. Bueno, Zag Héctor. Bueno, saludos. Espero que te haya gustado. Y no sé si ustedes también tienen algo que decir. O ustedes, no sé. Pues no sé, o sea, y son técnicas que sí se usan, o sea, lo que el... Bueno, sí. O sea, sí, porque... Bueno, ya después... Ay, siguiendo con el chisme. Sí pasaron a la historia estas técnicas, pero... algo que Ferenczi denunciaba al final de su vida era que le robaban sus textos. Y él decía que le robaban porque nunca lo citaban. Entonces, pues él... O sea, hasta él lo critica en su diario, ¿no? En una entrada él dice así como... Dicen que estoy loco, pero utilizan mis técnicas. Entonces, o sea, cítenme o párenle, ¿no? Cítenme nada. Ajá, y entonces estas técnicas pues sí existen, no en el psicoanálisis, pero por ejemplo, la Gestalt. inclusive tal vez en psicoanálisis relacional eso es muy usado, ¿no? Para la simpatía. Ah, ¿sí? Sí. La rama de psicoanálisis relacional se reconoce a Ferenczi como fundador y retroactivo. Ah, no sabía. Pero de simpatía ¿de simpatía o de las otras? De simpatía y de como esta pues sí, como de simpatía. Ah. De la simpatía. Inclusive la página la página de internet que es esa de Ascensión Santa Ferenczi, la que tiene todos los textos, no sé cómo se llama, es como colindante o también sí, como que está de la mano del psicoanálisis relacional. De hecho
son quienes más han destacado en realidad la obra de Ferenczi. en retroactivo, intentar ver ahí el fundamento teórico que tiene el psicoanálisis relaciones. Bueno, algunas. Sí. Sí, porque por ejemplo también Winnicott, bueno, a mí me parece que se parecen mucho, ¿no? Winnicott y Ferenczi, a mí me parece. ¿Y cuál fue la pregunta? Pues sí, también, o sea, en la Gestalt también se usan esas técnicas, pero pues nadie sabe que son de Ferenczi. Creo que también, ¿cómo se llama la que hace Nelson? Hipnosis. En la hipnosis ericksoniana también se usan algunas técnicas. Hasta el nombre se robaron. Esta propuesta en la que los adultos exponen a los niños a información angustiante es algo que se ha notado en la clínica infantil. No sabía que este autor lo había expuesto inicialmente. No sabía, pero sí. Sí, y está fuerte, ¿no? Está denso. Sí, porque pues, o sea, no... Pues no se respeta, ¿no? A los niños. Y luego muchas veces los adultos... pues incluso en el texto dice, ¿no? En Confesión de Lenguas, ya crecerá, se le va a olvidar, no pasa nada. Pero pues claro que pasa, ¿no? Incluso en el texto menciona así como que estas personas que abusaron de los niños, como que tienen una actitud, o sea, como que cambian completamente y ahora se hacen súper moralinos, van a la iglesia, o sea, ya, según ellos ya no pasa nada. Pero pues sí pasa. Es muy triste. Bueno, ¿qué? ¿Ya? Pues muchas gracias, sí, muchas gracias por conectarse. Y pues bueno, cuídense mucho. Bye. En finalizar, ¿verdad?